Mi nombre es Diego Tindal y mi grupo es el grupo 6. Voy a empezar con la introducción. La programación lineal permite optimizar recursos para alcanzar objetivos de maximización de beneficios o minimización de costos. El algoritmo simplex estándar funciona bien cuando todas las restricciones son de tipo menor o igual, ya que permite iniciar el cálculo desde el origen. Sin embargo, cuando aparecen restricciones de igualdad o de tipo mayor o igual, el origen ya no es una solución válida y el proceso no puede empezar. Para resolver esto se utiliza el método de la gran M. Esta técnica introduce variables artificiales que sirven como un puente matemático temporal. Al asignarles una penalización extremadamente alta, denotada como M, en la función objetivo, el sistema se ve obligado a eliminarlas durante el proceso, asegurando que la solución final sea realista y cumpla con todas las condiciones del problema. Bueno, continuando con el video, yo voy a exponer la parte de método de la gran M, que es el método de Charnes. En este método, pues es uno de los métodos más comunes dentro de la investigación operativa. Aquí las restricciones son de tipo mayores, de igualdades. Con esto nos referimos a que las restricciones van a entrar de cuando el número real sobrepase, pues, o sea, en números gigantes como lo que llegarían a ser 100.000, por ejemplo. Para este método también es importante hablar de las penalizaciones, que es una M muy grande y el objetivo es, vamos a decirlo en palabras para que se entienda mejor, castigar la presencia de las variables artificiales. Antes de introducirnos más es importante hablar de lo que son las penalizaciones como algo un poco más específico para que se entienda. En otras palabras, las penalizaciones llegarían a ser una manera de maximizar, o sea, hacer esta M donde sea un número positivo muy grande, como les iba mencionando de ejemplo hace un momento, el número de 1.000.000 o de 1.000 o de 100. El objetivo es poder minimizar este número para que sea más entendible, ya que tenemos que entender que estamos tratando con una función lineal, que es algo que mientras más óptimo esté, pues se va a poder trabajar de mejor manera. Para ello también es muy importante hablar del algoritmo simplex, que es algo bastante importante de entender antes de realizar este tipo de ejercicios con este método, para reducir variables a cero lo antes posible para que la función objetivo no se vea muy afectada ni se vea inmensa. Así que por ello vamos a continuar hablando de lo que es la lógica detrás de la M. La lógica detrás de la M nos referimos a qué es lo que representa esta letra. Esta letra representa un número estrictamente positivo. ¿A qué nos referimos con eso? Un número bastante enorme, como lo que iba mencionando en su momento, puede llegar a ser 100, puede llegar a ser 1000. Lo importante es que representa esto, simplifica este número. Durante el álgebra manual se trata como una constante literal. Si al finalizar el proceso simple es una variable artificial, permanece en la solución con un valor mayor a cero, el modelo no se está afectando. O sea, está indicando que el problema original no tiene solución. Es por ello que se toma esta medida y el nombre de de este método de la gran M. Pero antes de continuar también es importante hablar de las limitaciones del método simplex. Si bien vamos a hablar de lo que son las variables de holgura y variable artificial, antes de esto es importante aclarar ciertas cosas, limitaciones del método simplex y la necesidad de variables artificiales en los modelos cuyas restricciones son exclusivamente de tipo menor, o sea que son de origen 0,0, funcionan como una base inicial, ya que las variables de holgura absorben la totalidad de los recursos disponibles. El modelo también incorpora restricciones de igualdad, como si es mayor o igual a cero. El origen para superar estas limitaciones técnicas se introducen a las variables artificiales, que son ya las va a mencionar más adelante mi compañera, y estas van a actuar como comodines matemáticos. Tenemos que tener en cuenta que estamos actuando o trabajando con funciones lineales, así que es muy importante introducir el álgebra de esta manera. Estas se van a representar como A o como Y, así que dado estas variables no poseen un significado físico ni económico en el problema real. El método de la gran M asigna un coeficiente de penalización extremadamente alto en la función objetivo, garantizando así que el algoritmo las elimine de la solución final en favor de las variables reales del sistema. Una vez ya hablando de estas variables, a continuación va a explicarlas un poco más a detalle mi compañera. Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando, yo soy Nicola Aguirre y voy a explicarles la segunda parte del método de la gran M. A ver, en la parte anterior ya transformamos nuestro modelo, ¿no? Ya agregamos las variables artificiales y también el famoso número M, que básicamente es un número enorme
que funciona como castigo. Ahora lo importante es, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, armamos la tabla inicial del método simplex. Aquí colocamos todas las variables, las originales, las de holgura y también las artificiales. Pero ojo con esto, las variables artificiales empiezan en la base, si no deberían quedarse ahí, son como un parche temporal. Luego viene algo que suele confundir, pero te lo explico fácil. Tenemos que ajustar la función objetivo. ¿Por qué? Porque las variables artificiales están medidas en la base y están afectando el cálculo. Entonces hacemos operaciones para limpiar la función objetivo. Piensa en esto como poder poner todo en orden antes de empezar a optimizar de verdad. Ahora sí viene lo conocido. Usamos el método simplex. Elegimos la variable que entra, también vemos cuál sale y hacemos las operaciones en la tabla. Y repetimos esto una y otra vez hasta que ya no se pueda mejorar la solución. Pero aquí viene lo más importante de este método. Al final tienes que fijarte en las variables artificiales. Todos valen 0. Perfecto. Entonces la solución es válida. Pero si alguna queda con algún valor, el problema no tiene solución factible. Así de directo. Y ahora para cerrar, este método no solo sirve para resolver el método, sino también para algo clave, saber si el problema tiene solución o no. Y quédate con esta idea, las variables artificiales están ahí solo para ayudar al inicio, pero al final deben desaparecer. Bueno, adiós. Continuando con el tema, voy a hablar sobre el método de las dos fases, explicando la primera fase haciendo énfasis, que es encontrar una solución factible. Y esta tiene un objetivo muy claro, ¿no? Que es eliminar las variables artificiales y encontrar una solución que cumpla con todas las restricciones. ¿Por qué puede existir la fase número 1? Es en el método simplex que existe. Necesitamos empezar con una solución básica. Entonces, eh, tenemos restricciones como igualdades, mayores o iguales. No podemos empezar directamente, puede decírselo así, porque no tenemos una base inicial válida, ¿no? Y aquí es donde entran las variables iniciales. Entonces podemos convertir restricciones, se transforman todas las restricciones en igualdades, se puede agregar una variable de holgura, ¿no? Entonces también se puede introducir variables artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas variables A1, A2, etcétera, no tienen un significado real, pero solo sirven para arrancar el método. Tenemos un ejemplo aquí que es x1 más x2 es igual a 10, que puede ser también interpretada x1 más x2 más a1 es igual a 10. Entonces tenemos un siguiente paso que es crear la función de objetivo auxiliar. Entonces se construye una nueva función objetivo, que es esta de acá, es minimizar, w es igual a a1 más a2 más infinito, ¿no? Es decir, que queremos que todas las variables artificiales sean 0. Entonces, también se puede resolver esta fase. Se puede aplicar el método simplex normalmente, pero usando la función del objetivo auxiliar. Entonces, las variables artificiales en la base inicial también pueden ser, y el proceso también busca sacar las variables artificiales de la base. También podemos interpretar que las variables artificiales son como algo que nos ayuda, ¿no? Te ayudan a empezar, pero también con el desarrollo del ejercicio también van a comenzar a desaparecer al final. La fase 2 del método de las dos fases es la etapa donde realmente nosotros buscamos la solución óptima del problema original. Solo se accede a esta fase si en la fase 1 logramos que todas las variables artificiales salieran de la base o valgan 0, lo que indica que el problema tiene una solución factible. Para esto seguimos lo que es un procedimiento de pasos para ejecutarla con éxito. En el paso 1 primero se eliminan las variables artificiales
Ya una vez terminado la fase 1, las columnas correspondientes a las variables artificiales a sub 1 y a sub 2 ya no son necesarias, por lo cual se deben eliminar completamente de lo que es la tabla simplex antes de continuar. En el paso 2 se restaura la función objetivo original. En la fase 1 nosotros usamos lo que es una función de minimización de errores. Ahora se debe sustituir esta fila por la función objetivo original del problema, o z, donde colocamos estos coeficientes en ya la fila de z. En el paso 3 nosotros ajustamos la fila de z donde se eliminan las inconsistencias. Es en este paso donde la mayoría comete errores, como ser la tabla final de la fase 1 ya tiene variables básicas que tienen unos ceros en sus columnas, por lo cual es muy probable que en la nueva fila z haya valores distintos de 0 sobre las variables que están en la base. Debemos de tomar muy en cuenta como regla que los coeficientes de las variables básicas en la fila z deben ser 0. Así también en el paso 4 se aplica al algoritmo simplex estándar. Ya con la tabla ajustada simplemente se aplica el método simplex como se lo hace habitualmente, donde tenemos lo que es un criterio de entrada donde se elige la variable no básica con el coeficiente más negativo en máximo o más positivo en el mínimo. Así también en el criterio de salida se hace la prueba del cociente mínimo y finalmente el iterar hasta alcanzar la condición de optimalidad. Ya finalmente se encuentran tres posibles resultados, donde es la solución óptima, en el cual se cumple el criterio de la parada y todos los valores de las variables son mayor o igual a 0. Así también la solución acotada, donde no se puede realizar la prueba del cociente porque todos los elementos de la columna entrante son menor o igual a 0. Y finalmente lo que son las soluciones múltiples, donde cual una variable no básica tiene un coeficiente de 0 en la fila de z en la tabla final. Conclusiones. Solución de restricciones complejas. El método de la gran M permite procesar modelos que el simplex tradicional no puede manejar, especialmente aquellos con condiciones de igualdad o excedentes. Función de las variables artificiales. Estas variables no representan recursos reales ni tienen un valor económico, son herramientas de cálculo necesarias para dar inicio al algoritmo. Diagnóstico de factibilidad. El método garantiza resultados confiables si una variable artificial permanece en el resultado final. El modelo indica que el problema es infactible y no tiene una solución que satisfaga todas las reglas. Eficiencia de la penalización. El uso de una penalización muy alta asegura que el algoritmo priorice las variables reales del negocio sobre los comodines matemáticos. Recomendaciones. Uso de constantes literales. Al realizar ejercicios a mano es mejor manejar la letra M como una constante en lugar de darle un número gigante para evitar errores de cálculo y confusiones. Revisión de planteamientos. Si el resultado marca que el problema no tiene solución, se recomienda revisar las restricciones originales por si existen órdenes contradictorias. Apoyo tecnológico. Para problemas con muchas variables es ideal usar software especializado como Solver o Lingo, ya que la gestión de las tablas de la gran M puede volverse confusa manualmente. Interpretación de holguras. Se sugiere analizar siempre las variables de holgura finales, ya que revelan qué recursos están sobrando y ayudan a mejorar la administración del proyecto. Gracias.